Bienvenidos al primer capítulo de Se Habló Poco, un espacio para conocer las historias que hay detrás del deporte chileno y a las personas que lo hacen posible. Primero que todo, este espacio es presentado por InfluWeb, la plataforma que conecta marcas y creadores de contenido con inteligencia artificial, haciendo las campañas más estratégicas, rápidas y medibles. Hoy nos acompaña Martín Carvajal, actual director de deporte de Lo Barnechea, un invitado con experiencia en gestión, liderazgo y trabajo de terreno, que ha pasado por seguridad, municipio y distintos espacios del mundo público y privado. Hoy viene a hablar de deporte desde adentro, de su impacto, de su gestión y los desafíos del rubro que mueve mucho más de lo que uno ve. Martín, parto desde lo más simple, por así decirlo, pero también un poco lo más importante. Hoy estás completamente vinculado al mundo del deporte. ¿Cómo definirías tu rol y tu responsabilidad dentro de este espacio? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos? En realidad me encanta estar en el mundo del deporte. Lo hago desde chico, hice todos los deportes posibles que pude. Después me dediqué a ciertas otras cosas, pero siempre estuve metido principalmente en el fútbol, digamos, que es lo que más me motivaba, porque además estaba ahí con los equipos. Fui atleta también, pero en realidad el fútbol fue el que más me entretuvo y con ese fue el que más desarrollé. Armé ligas de fútbol para seguir metido, de chicos, de grandes, de mujeres también armé en su minuto. Así que hasta el día de hoy, full deporte. Y hoy día en la municipalidad, ¿cuál sería tu rol? De director de deporte. ¿Y eso qué conlleva ser el director de deporte de la municipalidad? Conlleva más o menos todo el entorno deportivo que uno puede ver, desde principalmente los talleres que se realizan con los distintos profesores y las distintas disciplinas que uno puede realizar. También obviamente están los recintos deportivos que uno tiene que manejar, el buscar cómo, digamos, propulsar todo el deporte en la comuna, que toda la gente que quiera realizar deporte lo pueda hacer en distintos horarios, en distintos días, ya sea en la mañana o en la tarde, chicos, jóvenes y adultos, y también los eventos deportivos que se realizan, ya sea los que realizamos solos como municipalidad o a través de alianzas público-privadas que realizan eventos en la comuna. Martín, algo que comentábamos en el capítulo número 0 era que el deporte es un motor social muy fuerte y al mismo tiempo muy bonito. ¿Qué puede cambiar el deporte en una comunidad que otras herramientas muchas veces no lo logran hacer? Y puede ser uno de los pocos espacios donde se cruzan de verdad mundos sociales totalmente opuestos. Totalmente así, pues la mayoría de los talleres, digamos, se van mezclando, como te decía, distintas edades, distintos sectores de la comuna, donde van participando en estos campeonatos, en estos talleres, donde al final no solamente uno logra que la gente, digamos, haga deporte y tenga, digamos, un buen estado físico, que obviamente es importante, pero también hay comunidad. Uno va conociendo al vecino, uy, no sabía que vivía acá, oye, qué buena, hagamos esto juntos, te motiváis a hacer más deporte, te aleja de pantallas, cigarro, alcohol y otros vicios, digamos, y eso ayuda, digamos, a que te pongas metas, que seas constante en disciplina, en querer hacer, en motivarte a algo. Entonces, obviamente que impacta totalmente, digamos, en distintos puntos, no solamente como la actividad física. La municipalidad de Lo Barnechea particularmente es una municipalidad que segmenta dos clases o segmentos sociales en una concentración bastante corta de espacio. ¿Han logrado poder juntar esa rama? Sí, se dan en varios deportes, en varias de las actividades se da mucho. ¿Ya? Todavía creo que hay mucho espacio para crecer, digamos, porque se mezclen en los campeonatos, en las corridas, en las perrotones, en los distintos talleres. Hay talleres, digamos, que son en el cerro, los trekking, van todos, digamos, va la familia completa. Entonces, se da, hay campeonatos que son obviamente intercolegios, en colegios municipales, privados, particulares subvencionados, de distintos sectores de la comuna. Pero muchos de estos deportes que se practican, digamos, no da lo mismo el sector, más bien son las ganas que tú tengas de hacerte. Oye Martín, y una pregunta, como yéndome más a la parte humana del director de deporte de los Barnechea, como alguna historia que nos podáis contar de esto mismo de inclusión en deporte, de cómo dos segmentos distintos se topan y cómo el deporte, sobre todo en los niños, muchas veces elimina muchas barreras que uno ve en la sociedad. Como alguna historia que tengáis, que hay este caso de éxito en los Barnechea, o también hay casos de fracaso, que es de lo que se habla poco, que es lo que busca también el programa poder comentar. Como, ¿qué casos podríais comentarnos que sea una chispa que podamos decirle a la gente como esto sucede cuando se involucra el deporte? Mira, hoy día me tocó reunirme junto con el alcalde, digamos, con Sebastián Retamal. Él es un deportista que anda en bicicleta, pero en el suelo y con las manos. ¿Ya? Porque tuvo un accidente, digamos, no sé si se escuchó bien ahí, pero tuvo un accidente y hoy en día compite y ya está compitiendo fuera de Chile. ¿Ya? Él tuvo este accidente, se tuvo que parar de nuevo, entrenar, volver a caminar, se destrozó el cuerpo con un camión y hoy en día está compitiendo, ganando y además trabaja. ¿Ya? Y trabaja y también le va bien en su trabajo, digamos. Entonces, hace para mí justo las tres cosas, no solamente se dedica al deporte, sino que más encima trabaja.
Entonces, eso para los jóvenes o para los niños es una aliciente. Te pueden tocar dificultades, te pueden tocar cosas súper difíciles como esas. También es papá con niños, digamos. Pero le da, sale adelante, sigue adelante, trabaja. Esto lo ha ido logrando en los últimos 2 años. No es, digamos, así fortuito, sino que hubo que trabajar y empezó a tener estos resultados de poder ir a competir afuera en los últimos 2 años, pero empezó desde el 2019 a trabajar este formato. Ese es un punto para mí, digamos, que sí he visto, digamos, y en varios casos, especialmente la gente que está, digamos, que tuvo algún evento traumático fuerte y que salen adelante en los distintos deportes. Y claro, una cosa negativa, supongo, hoy en día entregar becas ya es un tema complicado. Antiguamente se podían entregar becas, hoy en día Contraloría, transparencia, no nos permite entregar becas digamos, en dinero, digamos, y eso es muy complicado porque muchos deportistas, por más de que uno les pueda dar ciertos beneficios, como un gimnasio gratuito, un profesor que te asesore, un entrenador, pero las becas eran muy importantes porque de repente necesitáis pagar un pasaje, necesitáis pagar una estadía, un almuerzo, y eso hoy en día es complicado. Eso te iba a preguntar, mencionaste el tema de los pasajes, ahí se me enreda un poco. Hoy día, ¿qué conlleva la beca? ¿Qué es la beca? Ustedes, por ejemplo, al ejemplo que diste recién de esta persona que compite hoy en bici, ¿lo podrían ayudar comprando la bicicleta adaptada o eso pasa como beca? ¿Hasta dónde pueden ayudar? No, antiguamente existían becas que eran en dinero, digamos, en la parte de deportes. Tenía una beca que tú podías ocupar para cosas relacionadas a tu disciplina. Un pasaje, un implemento caro de deportivo que podía necesitar, por, digamos, un par de patines en el caso de que alguien que haga patinaje, digamos, o una bicicleta, tú podías ocupar eso. Un boxeador quizás necesitaba los guantes, una pera, otra cosa. Pero también necesitaban viajes, porque vas a competir afuera, necesitas estadía, y a veces necesitas que te acompañe hasta el entrenador. Entonces, esas becas ayudan a financiar eso. Otra cosa es que igual puedas conseguir financiamiento o aportes de empresas por parte de auspiciadores, digamos. ¿Ya? Pero la beca en sí, hay otra beca que es más social en el formato de la Dirección de Desarrollo Comunitario, que es una beca más para el niño que está partiendo. Oye, le gustó los patines, le interesa y lo ayuda a comprar unos patines. Y ahí hay un formato que la municipalidad te los compra y te lo entrega. Como una beca como al revés. Y hoy día esa... Ahí me Esa sí perdí. existe, ¿eh? Ya me perdí. Entonces la beca que se sacó Sí, fue la otra. la de deporte, exacto. ¿Y por qué se sacó esa beca? Porque hay un tema jurídico administrativo que nosotros somos una especie de organización funcional que recibe recursos de la municipalidad y una vez que tú los recibes no puedes entregárselos a terceros, porque si no podría entregar a discreción, digamos. ¿Y la municipalidad lo puede entregar directamente en casos particulares? Se están estudiando ciertas figuras, yo busqué todas, busqué gift card, busqué, digamos, que yo comprara las cosas hoy en día, pero es un dictamen muy nuevo de la Contraloría que, al igual que yo no podía entregar computadores así de forma directa, tiene que haber todo un proceso y un formato como en el área de educación, digamos. Pero en el caso de deporte, en el formato jurídico-administrativo que tenemos hoy en día, yo no lo puedo hacer. Ahí hay un proceso quizás de transformarlo en corporación y ahí sí que lo podamos volver ¿Y a estáis a realizar. favor o en contra? ¿Por qué se dio esto? No, en realidad no, más bien diría que encuentro que se haya eliminado, encuentro que es súper bueno poder, haciendo un proceso súper bueno, esto se hacía, digamos, un concurso, tú tenías que presentar tu currículum deportivo, tenías que mostrar tus logros en cierto plazo de distintas disciplinas, no es lo mismo competir en boxeo que quizás te va a pegar una pelea cada 6 meses que tenis, que puede ser toda la semana, entonces obviamente las posibilidades de premios, medallas o podios son distintos. Entonces se armaba toda una tablita y todo un sistema para poder elegir a los premiados y era bastante ayuda para los que son atletas. Y con lo que nos estáis comentando también se abre otro tema dentro del deporte, que es que muchas veces hay oportunidades que se cortan por el mal uso de los recursos. Ujú. Por en el fondo el por qué se bloquean estos recursos o estas formas de ayuda como este tipo de becas es porque al final se malutilizan. Lo que tú decías, se puede entregar con dedo, entonces al final se lo entrega a un amigo, se lo entrega a un conocido, digo que es deportista y no es deportista, me lo justifica por algún lado, entonces se bloquean. ¿Cómo crees tú o por dónde crees que se podría apuntar a mejorar esta entrega de recursos? ¿O cómo se deberían medir? Sé que hay formas, pero siempre también el ingenio del chileno hay otras que se va y pasean, pero eso también merma el deporte y no es solo en deporte, nos pasa en muchos ámbitos de la sociedad que al final hay beneficios que se van cortando en vez de entregarse por cómo se les da la vuelta desde distintas figuras. Yo creo que, claro, combate las malas prácticas. En el caso nuestro se hacía con 9 criterios. Entonces, en realidad era una tablita bien diseñada, porque además así nos lo exigió, digamos, el Consejo Comunal de la comuna, digamos, de que se hiciera, digamos, con ciertos criterios. Nosotros evaluamos todos los criterios que tenían que tener y ahí entregamos esas bases y se hizo este concurso, que duró un mes, se postula, se entrega y después venían los resultados.
Perfecto. Bueno, también de ese lado también podemos ver que mucha gente también, en temas de beca y cosas así, puede empezar a hablar de que mucha burocracia quizás también mata el arte, el deporte y todo eso. Y por eso también te quería preguntar yo, que quizás muchas veces se ve como o se subestima la gestión deportiva, porque al final dicen, bueno, me ponen más trancas de lo que realmente me pueden dar, pero ¿qué importancia hoy día tú, como partícipe importante de la Municipalidad de Lo Barnechea, cómo tú puedes decir que hoy día realmente no se tiene que subestimar la gestión deportiva? ¿O qué tan necesaria es realmente la dirección deportiva, no tan solo organización, sino como hablamos recientemente, las becas, de todo ese background que hay en el deporte? Primero porque hay que tener, digamos, la oportunidad, digamos, de tener, digamos, la infraestructura para poder realizarla, ¿ya? Eso creo que es principal de tener la área de dirección de deporte, para que puedas tener esa infraestructura. Hay ciertas cosas que las podemos hacer en la calle, hay ciertos talleres que podemos hacer en la vía pública, pero hay otras que tú vayas a necesitar la infraestructura, necesitas una piscina, digamos, para poder No, nadar, lógico. una cancha de tenis para jugar tenis, digamos. Entonces, más si estás apuntando a alguna parte que es deporte como de, digamos, de participación y otro que es ya deporte de atleta de élite, que se ya necesita, digamos, entrenar y competir en buenas condiciones. Entonces, para mí, obviamente, que son necesarios para poder llegar y apostar a algo más grande, porque si no, no vaya a poder competir, digamos, si no estáis a ese nivel, no puedes realmente. No esté sonado, pero si yo te preguntara, dentro de las muchas aristas que conlleva la gestión deportiva, ¿cuál es una que quizás nosotros, o de la cual se habla poco, con nosotros como comunidad, quizás subestimamos y la cual tú crees realmente es muy importante? Yo creo que principalmente los recursos, ¿ah? En el caso de Barnechea, tiene los recursos para poder contratar, digamos, los profesores de los distintos talleres y poder hacer los eventos, ¿ya? Hay otras comunas que obviamente no tienen esos recursos, muchas veces pueden acceder a ciertos fondos gubernamentales o al gobierno regional, pero, como dices tú, son mucho más lentos, mucho más engorrosos, puedes postular y no quedar. Es más, si de repente era una comuna que tiene un poquito de recursos, muchas veces queda fuera de esos concursos y no accede a ninguno, digamos. Y Claro. también, como decís tú, hay deportes que requieren de plazos. O sea, alguien que postula para 5 meses más está en plazo, pero el que postula porque tiene campeonatos todas las semanas, a lo mejor postuló un circuito, pasó el plazo administrativo y quedó fuera del fondo. Entonces también, o cómo se podría normar, crees tú, o qué estándar se podría lograr para que estos fondos tengan plazo, a lo mejor ad hoc a los deportes, o cómo apoyar a los deportistas? Porque al final no es quitar los beneficios, sino poder entregarlos para que el deportista que va a ser de alto rendimiento lo use. Pero también hay fondos de talleres, o sea, si uno dice voy a hacer un taller para niños en enero, a lo mejor es muy necesario porque son niños en algunas comunas que no salen de vacaciones, que el taller los mantiene haciendo deporte. ¿Cómo en el fondo podemos hacer que eso se maximice y cómo el mundo público puede mejorar esos estándares para que la sociedad en general pueda practicar deporte? Eso también lo hacemos nosotros con criterios, ¿ya? Obviamente que hay ciertos talleres que van a hacer en enero y febrero, uno no lo hace, en invierno sí, viceversa. Hay unos que según la cantidad de niños que van habiendo en el taller, uno va incluso creciendo. Oye, este taller está lleno, hay que rebalsar y hacer otro en el mismo horario o con un profesor lateral. Hay otros que con el tiempo partieron grandes, fueron achicando, achicando y quizás ya hay que decir este taller no va más y paso a otro. Vais jugando con los criterios. A veces un profesor salió muy bueno y motiva mucho a los niños y otro profesor que no salió tan bueno y en realidad desmotiva a niños. Entonces te van pasando distintos formatos. Hay formatos que realmente tú tienes en la punta del cerro un taller súper chico, pero que van de repente 6 7 niñitos, pero si no, esos niños no tendrían nada. Entonces ese taller también es válido. ¿Cachai? Entonces van habiendo distintos formatos, también van cambiando los tiempos. Yo me acuerdo hace un par de años empezamos con el jiu-jitsu y al principio nos dijeron qué es lo que era el jiu-jitsu. Y resulta que se llenó, pum. Y se llenó tanto que después me llenaba el gimnasio sábado y domingo con 1000 personas. Cacha. 1000 personas. Entonces es una locura lo que ha crecido el jiu-jitsu. Hoy en día estamos apoyando alto el pickleball, que hay gente que lo conoce, pero hay otros que no. Y partió como, oye, qué bueno, aquí podemos motivar a los niños, que entrete. Y está lleno de adultos mayores jugando a eso. Entonces te va cambiando. El tenis lo pusimos en horario valle, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, para mucha gente que es adulto mayor, que ya no trabaja o que teletrabaja, entonces puede hacer su horario. Y se llenó también. Gente que antes no tenían una posibilidad de jugar tenis, ni menos ahora, ni a un valor accesible. Martín, ¿a ti te ha tocado estar en terreno, te ha tocado ver el área administrativa cuando el deporte se trabaja bien, pero se trabaja bien, de verdad, con corazón? ¿El deporte puede realmente alejar a niños y jóvenes de problemas sociales y por el otro lado impulsar a que adultos mayores se levanten y vuelvan a tener actividad física? Sí, totalmente. En el caso de los niños es fundamental, más si puedes darle, como te digo, cuando tienen los recursos,
lo más seguido posible, los gallos se meten, les empieza a gustar, y al final es como cuando te lavas los dientes de chico, ¿no? Ya te acostumbras y es como algo que tú haces todos los días, que es como lo que soñamos nosotros de que sea así, que sea ya una costumbre que tú hagáis, que es parte de todos los días que hagáis deporte. Y en el caso de los adultos mayores, totalmente clave, si no hacen. Hay un taller de tai chi en la mañana, como a las 8 de la mañana, se llena, van 100 adultos mayores. Y pasa eso, que van porque les gusta más, es un deporte que es suave, ¿cachai? No te lesiona, es agradable para ellos. Y además, mucha comunidad. Hola, ¿cómo estás? Y se van conociendo ahí, muy transversal de todos lados y se genera harta comunidad. Oye, creo que es muy interesante lo que nos decís también, porque muchas veces enfocamos el deporte formativo a los niños, sacar a los niños de las drogas, de la calle, generar amigos, pero creo muy interesante lo que decís de los adultos mayores, porque los adultos mayores al final muchas veces son los que más solos van quedando, más que los niños, porque los niños tienen una facilidad de ser amigos, que encontrar otro amigo, encontraste una pelota y ya automáticamente son mejores amigos y juegan juntos. En cambio, el adulto mayor muchas veces está en la casa encerrado, ya no sabe con quién compartir actividades. Entonces, estos talleres también los mantienen vivos de cabeza, los mantienen felices, les generan nuevas amistades que también cuando son adultos muy mayores, sus amistades van falleciendo, van yéndose de repente a temas de asilo, o sea, van quedando con menos amigos. Entonces, ¿cómo veis que esto en la sociedad, uno, desde los niños, pero dos, desde los adultos mayores, impacta en ese beneficio social que al final es lo que genera el deporte detrás de esto? Bien bonito verlo, en realidad. A mí me toca siempre, de mi oficina está en el segundo piso del gimnasio, entonces tenía una ventana y que miran lo que está pasando en el gimnasio todo el rato. Y pasa eso, pues. Llegan estos 100 adultos mayores que no fallan, que van a todas las actividades, van a los eventos extra programáticos que ellos arman desde el mismo taller. Se conocen ahí, ya hay algunos que solteros, Sí, con el sí. Se han grupo. pinchado. Claro, entonces van ¿Sabes? El pasando, pololeo, se apoyan, otro, oye, ¿sabes qué? Hace rato sin pega, compadre, y el otro, oye, ¿qué es lo que hiciste? No, yo estudié esto. Yo te puedo ayudar en esto. Entonces se ayudan también, o como decís tú, que están más solos. Después, claro, seguramente se juntan a hacer otras cosas, jugar cartas, otras cosas, pero en el fondo ayuda a la comunidad y a los que están más solos de repente termina siendo como un club donde se conocen. Entonces, muy bueno. Están encontrando al final como más sentido a la vejez también, que quizás Súper. que en algún punto se pierde. Sí, súper. O sea, y también te mejora la calidad de vida de la sociedad, porque uno es la salud mental de Eso es generar nuevos superimportante. amigos, es generar amistades, generar vínculos, es mantener activa la cabeza, pero también el mantener activa la cabeza, mover el cuerpo, te genera beneficios en salud, no solo en salud mental, sino que en salud física, te genera menores gastos en recursos, de repente incluso como municipalidad. O sea, al final la inversión en deporte es una inversión que llega a muchas partes distintas del gasto social que se genera. Entonces, también hay que preguntarte cómo veis el tema de la inversión en deporte, que al final genera un impacto en disminuir la inversión en otros casos o incluso maximizar el uso de esas inversiones. Bueno, qué buen punto tocaste ahí, porque siempre lo he conversado con los alcaldes y ellos siempre están muy de acuerdo, digamos, que esto es una inversión, no es un gasto en deporte, ¿ya? Y por todo lo que hemos estado conversando, obviamente, es una inversión y que además resulta, porque de repente uno dice, voy a invertir en algo y de repente no me resulta. Aquí uno lo va viendo, niños que estuvieron en la escuela que hoy en día llegan a jugar un equipo importante, después de varios, obviamente, años. Hay atletas que participan del programa que tenemos que se llama We Active, que es donde les ponemos los profesionales que lo ayudan, un nutricionista, un doctor, un kinesiólogo, un psicólogo, que es como una especie de beca ya, que los ayuda, digamos, a financiar esos profesionales, y esos compadres que estaban octavos empiezan a alcanzar podios, no se lesionan, y si se lesionan se recuperan rápido gracias a estas cosas. Entonces uno va viendo que esta inversión tiene resultados, los eventos cada vez crecen más, que van más personas a competir, algunos lo hemos hecho muy runner, otros lo hemos hecho más familiares, para que vaya el papá con el niño que antes no iba, ¿cachai? Porque de repente a ti te dice una corrida de 10 kilómetros, quizás A mí no me da. ya hay que pensar que te va a tocar el brasilero corriendo al lado. Entonces, de repente tú lo vas enfocando más a familia y empieza a ser más entretenido. Empiezan a ir los niños y de nuevo, comunidad, deporte. Quizás alguno de tus hijos no se motiva si es que no va en un monomatín, un scooter. No sé. Hay otro que va con el perrito. Hay otros que van con coche. Si no, quizás no lo van a hacer. Entonces, tienen esos formatos, digamos, los deportes. Pero para mí es totalmente inversión. Y en el caso de los deportistas hay una típica crítica que llega de los deportistas de élite, que uno dice, bueno, si su hijo se metió a hacer un deporte de élite, bueno, que lo financie. Y no saben lo difícil que es esto. Todos celebramos después cuando alguno de chileno sale campeón en algo y nos encanta incluso algunos deportes rebuscados de repente,
pero hay un sacrificio atrás, hay un sacrificio familiar, hay un tema de gasto de lucas firme que cuesta mucho para llegar a esos resultados. Entonces se necesita apoyo para lograrlo, para que después todos lo disfrutemos y todos esos niños que realmente están agobiados en el colegio necesitan ver estos ejemplos que te elevan el alma. Eso un poco ahí, yo creo que Martín tocó un poco el alma del Pegó en programa, el clavo. que es conocer Lo que se habla poco. el ¿no? backstage. Sí. Martín, te quería preguntar si, bajo tu opinión, hoy en Chile el deporte sigue siendo un privilegio para algunos más que un derecho para todos, o ya realmente hay posibilidades en todos los segmentos de hacer una carrera deportiva. Yo creo que el deporte es totalmente acceso universal. Hoy en día hay corrida en todos lados. Si tú no tienes la plata para pagar la entrada, vaya a poder ir a correr igual. Quizás no vaya a tener la polera, el kit, te van a medir el tiempo, pero vaya a poder correr igual, nadie te lo va a prohibir. Me pasa que muchas otras comunas llegan a las corridas de Arnechea. Tiene obviamente un precio especial para vecinos y otro para no vecinos, pero en realidad las oportunidades están. Todos cuando chicos jugamos en la plaza con un par de chalecos de arco y para eso uno no necesitaba mucho más recursos que una pelota. Entonces el que quiera hacer deporte puede. Es cosa también de tocar puertas e ir. A mí me llegan hartos atletas que me dicen, oye, me gustaría entrenar en la pista atlética que hay no tengo donde entrenar. Y bueno, ocúpala, está aquí, ven con tu entrenador, ven en el horario que necesites. Entonces de repente si uno busca, vaya a encontrar. De repente hay que saber también cómo moverse con las redes sociales para ayudarte también al tema de auspiciadores. Los auspiciadores hay, cuesta muchísimo, pero hay. Si uno busca más o menos qué es lo que quiere hacer, si uno identifica y si te pides ayuda para decir cómo lo puedo hacer para conseguirlo, uno lo puede lograr. Oye, De repente hay Martín, que pedir ayuda. y pregunta, hablamos de la variedad de las edades de algunos deportes que tiene la municipalidad, pero yo creo que también un punto a no pasar por alto es que la municipalidad de Lo Barnechea yo creo que es una de las municipalidades que más variedad de deportes tiene, o sea, tenemos los centros de esquí en la nieve, tenemos una media luna con deportes nacionales como el rodeo, tenemos fútbol, tú hablabas de jiu-jitsu, hablabas de tai chi, ¿cómo es también en el fondo especializarse un poco en todos estos deportes? Porque como director yo creo, puedes ser fanático del fútbol, pero también te toca hallar muchos deportes muy variados, que son de presupuestos muy distintos, de mantención también, de temporada, pero cómo logra también la municipalidad en el fondo hacer que todos estos deportes convivan, porque a lo mejor en el verano tenía una persona haciendo fútbol, pero en invierno lo tenés en la nieve, o una persona se quiere subir a un caballo, y un caballo es caro mantener. ¿Cómo hacen y logran vincular todos estos deportes para la comunidad? Bueno, esto se hace principalmente con un muy buen equipo. Principalmente, tengo un jefe de talleres que se peina, un profesor de educación física con varios años y obviamente él sabe seleccionar. Vemos los profesores que llegan. Hay profesores que son de educación física, además son expertos en un deporte. Hay otro literalmente que es un deportista, que es un rider, que es experto en lo que él hace, pero no estudió educación física. Es muy bueno para el deporte que hace y lo sabe hacer muy bien y ha hecho clases en distintas partes y uno también lo trae. Algunos presentan su propio proyecto. Oye, yo hago esto, me interesaría como, ver si podemos avanzar. Hay proyectos que no han resultado y hay otros que no. Yo siempre me acuerdo de uno que hicimos de hockey césped y no nos funcionó. Partimos 3 meses, 17 niños, después 12, después 5, 3 y no hubo caso. Y de verdad trajimos unas profesoras excelentes. Y pensábamos que era para todo el mundo, que no era como británico, podía ser la oportunidad de colegio británico, podía ser la oportunidad para practicar hockey y no aprendió. Y otros que te sorprenden, como digo, como el de Jiu-Jitsu. Digamos. Hoy tú tocaste también el impacto de los profesores. ¿Cuánto creéis como que se podría enumerar qué es el impacto que logra un buen profesor en ayudar a los niños a llegar a tener este objetivo en deporte? Tú decías, hay buenos profesores, hay malos profesores, siempre en todos lados va a haber gente que funciona bien, que funciona mal, o que logra esa conexión, pero ¿cuánto es lo que se lleva un profesor en la pega? Porque muchas veces lo vemos que se sacan la mugre para poder apañar incluso a niños con sus propios recursos porque le ven que están logrando algo, se involucran mucho emocionalmente. ¿Cómo en el fondo logran eso y cómo lo valoráis tú desde la dirección, el cómo los profesores impactan a los niños, a los adultos mayores, a la gente que practica deporte? Ahí uno va viendo en el camino, hay varios profesores que uno se impacta con eso, o sea, de los mismos alumnos te lo dicen, los papás de los alumnos se te acercan a comentar y uno ve cómo los resultados se van disparando, porque uno empieza a ver los podios en las distintas disciplinas. En gimnasia rítmica tú lo ves en niñitas que partieron y después van creciendo y van ganando, y algunas ya empiezan a competir para afuera y le queda chico el taller. Y ya no puedo llegar a un nivel tan competitivo y más de proyección. Van a terminar de profe. Claro. Entonces, hay disciplinas más rebuscadas. Pues, mountain bike para mí es mucho más de un estilo más chiquitito, con un grupo de 10, 8 niños, en el cerro para dar instrucciones o cómo hacerlo funcionar.
es distinto, es un poquito más extremo también. Te iba a puedes preguntar, caer. ahí, ¿cómo lo hace la municipalidad en mountain bike, por ejemplo, si un cabro se cae o le pasa algo? Tenemos obviamente para esos talleres, en los talleres que tienen más riesgo los niños, le agregamos un seguro. Hay un taller de rodeo, y te vaya arriba al caballo, son niños chicos y niñas también. Entonces ese tiene un seguro. Cuando lo llevamos a unos talleres gratuitos que se les lleva a la nieve, también va con un seguro. No tenemos seguro para todo, hay un seguro municipal que siempre te va a cubrir a toda la comuna, pero es como mucho más, como un swap, digamos. Perfecto. Es súper municipal. es súper importante lo que hablábamos de cómo el profesor guía a los partícipes de los distintos talleres en lo netamente técnico, pero creo que también que todos tienen historias distintas y que también vienen con temas, por ejemplo, de la casa, y como tú dices que hay millones de talleres que son de 1000 personas de repente. ¿Qué tan metido también están los profesores de que participan en la municipalidad con el tema personal del alumno o el asistente? Porque finalmente creo que también es clave cómo lográis mantener motivado o feliz, contento y quizás lograr que este sea un espacio de desconexión para el vecino o para la vecina. Algunos van probando, ¿ah? Algunos se meten a un taller, les gustó, siguieron, evolucionan, quieren ir a algo más, se van, después vuelven. Algunos se meten a 3 talleres distintos porque les gusta mucho el deporte y están las posibilidades. Es muy común, no sé, para alguien que haga voleibol, pero también hace natación y sube cerros. Participáis de los talleres de trekking y hay uno de senderismo nuevo que... Qué ganas es de más tener muchacho esa ahora. energía. Sí, sí. La que tenía en la universidad voy a hacer eso, ahora ya no. Entonces, los distintos horarios también ayudan. Esto que sea, porque podéis hacer a las 7 de la mañana, otro en la tarde, otro al mediodía, otro en la noche. También, digamos, ayuda mucho a que puedan participar y motivarse y quedarse. Pero te pasa que de repente se van moviendo. Siempre nos reímos que en octubre empiezan a llegar todos de vuelta de nuevo cuando baja un poco el invierno, porque tanto ahora ya quieren prepararse para el verano. Entonces... Sale el frío también. Verano sin polera. Sí, Claro. sí, Agustín partió con el verano sin polera ya. sí. Hace como 13 años. Con anticipación. Se me quedó ahí. Pero ¿hay algún tipo de vínculo aparte? Porque me imagino que dentro de la municipalidad debe existir alguna área de salud mental o apoyo al vecino, teléfono de emergencia, algo por el estilo. Si es que lo hay, ¿cómo conecta esa parte o cómo conectan ustedes esa parte con el deporte? Porque me imagino que hay millones de historias, aparte también con la transversabilidad o distintas historias que hayan dentro de la misma comuna, lo que hablamos de los distintos estatus sociales que hay. Ujú. Creo que también van conectando distintas historias y por mi cuenta, por lo menos lo que pienso yo, debe ser muy difícil también coincidir con ese tipo de trabajo, con distintas historias y distintos contextos. Mira, muy buena la pregunta porque yo me acuerdo que una vez chocamos re fuerte, digamos, que hicimos un trekking Cerro al Medio para apoyar a la Teletón. Fue un éxito, llegó mucha gente, funcionó súper bien, bonito, se juntó plata, bla, 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 y saltó una persona y me dijo, oye, el Cerrito no tiene acceso universal para discapacitados. Tiene toda la razón, es una crítica súper perfecta, obviamente quizás a uno no le acomode, pero tenía toda la razón. Y eso nos gatilló a decir, ya, sabéis que ahora todos los talleres van a tener siempre cupos especiales, digamos, de discapacidad para lo que fuera, desde una natación, digamos, hasta jiu-jitsu, y incluso hay un profesor de jiu-jitsu, digamos, que tiene discapacidad. Cacho. Entonces, pero tuvimos que como entenderlo para cachar que, oye, no, esto ya tiene que ser entero, no es de vez en cuando para un par de cupos, siempre tenéis que pensar. Te iba a preguntar, para poder abrir cupos de discapacitados, ¿el profe tiene que sacar algún curso, hacer algo? Tenéis que tener, digamos, un diplomado, Certificación. un certificado, una capacitación que te la dan las universidades. Hoy en día, cuando tú estudias educación física, viene el ramo, antiguamente no. Entonces ahora ya viene, pero tú llegas y primero le pedís a los profesores, ya lo podéis tratar de lograr capacitar, pero hay muchos que te dicen que no. Y lo segundo es que para un grupo reducido tú necesitas a veces el doble o el triple de profesores que para la gente que no tiene discapacidad. Entonces también te encarece en el tema, que es lo que te hace más difícil. Oye Martín, y si te pudiera pedir que a todos nuestros videntes le pudierais decir, como entregar un mensaje de cómo el deporte municipal puede lograr involucrarse, y también un mensaje que tú quisieras entregar como director municipal, en este caso, a otros directores o a otra gente que está involucrada en el deporte, de cómo podemos lograr contribuir al deporte nacional, ideas o algún mensaje que se te ocurra, en el fondo de cómo potenciar juntos el deporte a nivel nacional, que al final es lo que nosotros buscamos aquí, de lo que se habla poco, poder hablarlo para que sea un tema en boca de todos y eso logre que la gente apoye el deporte. Hay dos cosas principales. Una que es lograr bien las comunicaciones y que la gente se interese en saber de las comunicaciones.
Muchas veces con lo que contábamos al principio, digamos, oye, se hizo esta corrida o estaba este taller, no tenía idea. De repente uno tiene que ir a buscar, informarse. ¿Habrá en la municipalidad un taller de ajedrez, si quiero, o un taller de, como te decía, de jiu-jitsu, de handball, de fútbol, de voleibol, de aerobox? Tienes que buscar y preguntar. Primero pregunta, y después vaya a ver que muchas de las alternativas están, y no solo en esta comuna, en otras también. ¿Ya? Y lo otro que yo creo que una crítica así como a los directores de deporte es atraer a las productoras que quieran hacer eventos, porque yo sé que para todos es más pega, es difícil, po. Vas a Obvio. tener que buscar los permisos municipales, el de espacio público, el de seguridad, los bomberos, carabineros, el corte de calle, estar ahí el fin de semana cuando viene el evento y vas ahí desgastando tu equipo. Y si tienes un equipo que tiene una vocación verdadera y le gusta y buscáis un buen sistema para que todos funcionemos, porque obviamente que si tú estáis sábado y domingo todos los fines de semana ahí, no vaya a durar mucho con la familia. Pero hay fórmulas de cómo hacerlo. Y eso de repente, por eso digo, es una crítica a los directores que de repente tenemos que todos intentar que a veces cuando te llegue un gallo, aunque sea un evento bien loco, el otro día me llegó uno que era la Liga del Yunque. Y son herreros. Y hacen cuchillos y compiten con tiempo en hacer ese tipo de cosas. O sea, no me había tocado uno más rebuscado. ¿Es deporte? Sí, Cacho. porque hay que estar ahí. No sé si es un deporte federado, obviamente que no. Hay Pero una que serie, hay raja, hay que una raja. serie Pero bien hay famosa de una eso. fuerza ahí. ¿Sí? Sí. Pero me impresionó, dije, ya, ¿cómo te ayudo? No es lo típico que yo hago, busquemos lugares, ver si hay uno municipal, a ver quizá hay un club que te quiere recibir. Y empezaba a llamar y empieza a funcionar. Un poco pasó lo que estábamos comentando, el de la selección de talla baja, que llegó también a la oficina así tocando puertas con la polera de la selección, y quiénes son, no, somos la selección de talla baja, y también me llegó la de trasplantados de fútbol. Uno de baby y otro de fútbol. Y tampoco los conocí. Oye, ¿qué necesitáis? No, yo necesito que me presten la cancha para entrenar. Obvio. Ahí está. Aquí, ¿cuándo voy? El domingo, listo. Vamos. Justo tenía disponible ahí. Y vamos entrenando, y después compitieron. Los del trasplantado fue así. Después logramos un evento, nos conseguimos hablar con unos jugadores de fútbol, íbamos a un partido de ex leyendas de Colo-Colo con ellos. Llegó el evento con los food trucks, después llegó la clínica Santa María y se puso con los pasajes para que fueran al Mundial de Italia. Todo eso fue en el evento, llegó la televisión y salieron campeones, weón. Le ganaron a Italia, a Inglaterra, la selección de trasplantados. Bueno, a la leyenda de Colo-Colo también le ganaron acá. Y ahí se toma Y eso fue ¿También le ganaron a las sí, leyendas de sí, Colo-Colo? sí. Mira. Ahora, ¿cómo se llama? Ellos fueron, digamos, a competir y llegaron tocando la puerta, sí. Y salieron campeones mundiales. Ahí está lo que tú decís, que a veces es más Pura fácil gestión. no Pura hacer gestión. trabajo porque es una lata de repente tener que hacerlo. Y lo conversábamos en el capítulo 0 que le pusimos, que fue como la apertura del programa, que muchas veces es más fácil no hacer que hacer. Sí, y en total. deporte, si uno no hace, no tiene logros, igual que en toda la vida, pero si uno hace, puede generar estos cambios que, como tú dices, necesitaban una cancha y terminaron siendo campeones mundiales. Hay que buscar la oportunidad al final. Y, oye, no se gastó ni un peso en hacer eso. Fue solamente llamados, mail, contactos, moverse, ayudarlo. Son ganas. ¿Cachai? Martín, si hay que buscar una autocrítica en un plano general, no me refiero a la municipalidad de Los Barnechea en particular, sino que en torno al deporte chileno, hoy, ¿cuál es la mayor falencia? ¿En qué faltan más manos? ¿En infraestructura, en gestión, en dar acceso a la gente? ¿Dónde te gustaría hacer cambios? Tal vez no solamente a nivel municipal, sino que tal vez en un futuro a nivel nacional. A nivel nacional, obviamente, yo encuentro que infraestructura falta muchísimo. Y buena infraestructura. No la que así por una vez y quedó una segunda etapa que falta, o hiciste la cancha pero no hay gradería, no hay luces, no lo puedes jugar de noche. Que sean seguros esos lugares, que no luego la infraestructura desaparezca. Creo que esa es una. Y yo creo que también falta un poco el tema de los auspiciadores de empresas, entender el valor que tiene apoyar a los deportistas. Yo sé que es difícil, yo sé que es caro, de repente decir, pucha, es que fútbol, golf y tenis. Pero yo siempre doy el ejemplo, tenemos una campeona mundial de esquí acuático. Es campeona mundial en la Chino Río de esquí acuático. Y todo esto que nadie sabe aquí quién es. No me mataste. 2 años, ha sido 2 veces campeona mundial.
Y no tenemos idea. Este clip se corta. No sale ni cagando. Oye, eso te quería preguntar. ¿Cómo ves tú la relación privado-municipalidad para el tema del deporte? Porque claro, al final, claramente las marcas, y así funciona lamentablemente, van en base al resultado. Pero tú me acabas de decir que, por ejemplo, la Clínica Santa María le auspició los pasajes a la Apostó. selección y es una apuesta finalmente. ¿Cómo ves tú cómo ves tú una manera de quizás motivar aún más a las marcas, al privado, a meterse con las municipalidades que, si es que vemos que hoy día no hay recursos porque se destinan pocos recursos al deporte, cómo vemos esa oportunidad que la está de meter más al privado para poder generar también mejor infraestructura, mejor personal, entrenadores, etcétera? Miren, en realidad es buscar y involucrarse, es meterse, digamos, a buscar cuáles son estos deportistas que están, en el caso de uno en la comuna, identificarlos, ver qué logros tienen, ver las evoluciones, para dónde van, cómo van resultando, guiarlo en cómo ser. Ninguno tiene algún seco de decir, pero es que esto es súper comercial. No. Oye, ¿sabéis que se necesita un pasaje? Y es un pasaje que necesita. Y si es necesario que el deportista salga y diga, yo vuelo con tal compañía, ¿por qué no? ¿Ya? Si lo vas a necesitar, y también muchos niños van a decir, yo quiero llegar ahí para también viajar. Entonces, creo que las marcas tienen que buscar, no siempre, claro, cuando ya está súper consolidada. Yo me acuerdo de una amiga que le tocó ayudar en los auspicios a Tabilo, y muchas marcas y marcas importantes, ya, el próximo campeonato que gane, ahí sí que lo vamos a apoyar. Oye, si ya lo ganó, ya está número 40 y tantos, está en este minuto, y antes estuvo en 20 y tantos, 17. Entonces, apóyalos también cuando van en el camino, pero si ya están consolidados, también entiende que ya lo lograron, no puedes decir, mira la próxima. Entonces, siento que falta mucho. También hay que aprender, ¿eh? Yo hablaba con muchos atletas gringos que ellos cacharon que ya no es solamente la foto con el auspiciador, tenés que contar la historia. Y la Relato. historia es la que entretenía del entrenamiento, qué te pasó en el camino, qué hiciste. Entonces, también hay que aprender eso. Hay que usar las redes sociales. Hay que Es un saber motor y usarlas, una claro. herramienta. Sí. Eso también te quería preguntar, ¿cómo? Porque quizás también las marcas, este como vínculo, llegar a eso, también hay un eje que quizás limita a la municipalidad con el privado, que es el tema de comunicación, quizás, de cómo comunicamos estas campañas deportivas, cómo mostramos que el deportista está de la mano con cierta marca. ¿Cómo ven ustedes hoy día como municipalidad, o cómo funcionan ustedes como municipalidad en base a la comunicación deportiva para de esta misma manera atraer nuevas marcas? Mira, es súper abierto. Yo no he visto ningún alcalde que no quiera ayudar, y incluso prestarse él, digamos, para ir a hablar a esa empresa, para hacer una nota, para mostrar lo que está haciendo el deportista. Al contrario, todos felices. He visto alcaldes llamar también a empresas, oye, apóyame a este joven de la comuna. Entonces, las ganas están. Si lo difícil es convencerlos, digamos, pero hay que seguir buscando las fórmulas, y que las marcas se atrevan a ver que da resultado. No es un tema que, pucha, es que es medio limitado si es con municipalidad. No, al contrario, hoy en día las municipalidades, encantado de ver formas como apoyarlo. Y también un poco puede ser del desconocimiento. Perdón, para las municipalidades es mucho más difícil, porque yo no puedo comprarle un pasaje. No, claro. Sí, por lo que hablábamos de las becas. Ujú. Pero también es desconocimiento, porque hoy día para las empresas hay muchos beneficios para apoyar al deporte, donaciones deportivas, o sea, el 50% se rebaja, el resto es gasto. Entonces también hay desconocimiento, hay muchas veces de que para las empresas puede ser un beneficio, o sea, a lo mejor no busco el beneficio de el deportista, sino que hay un interés solo de rebaja de impuestos y de gasto, que también es válido mientras estemos apoyando el deporte. Entonces, ahí cómo funciona la ley de donaciones, no sé si se puede directo a las municipalidades o a deportistas, cómo podríamos dejar un mensaje ahí que a la gente le sirva para entender cómo podemos apoyar al deporte, de repente incluso interesadamente, porque hay cosas que son desinteresadas y cosas que son interesadas, pero si las cosas interesadas nos van a servir para apoyar a un deportista, bueno, igualmente válido para que ese deportista pueda surgir. Sí, hay algunos formatos, digamos, las corporaciones tú puedes donar para poder apoyar, digamos, al deportista, o hacer una donación como más grupal. Oye, para este grupo deportista, como sin ser uno en específico. Pero es duro, ¿eh? Es bien complejo, no es tan fácil. A veces también encuentro que las empresas están esperando que, mira, el otro día parecía ser que en una reunión te van a pedir 15 millones, evidentemente que sea inalcanzable. Pero a veces un deportista necesita una cosa muy simple como la cancha para entrenar. A veces yo he hecho contactos con colegios privados que tienen una pista y que aceptan un atleta que va a entrenar en la tarde con su entrenador ahí, y ni siquiera tiene que ir con el colegio. Es porque el atleta es súper bueno y lo están respaldando y ayudando. Y le queda más cerca de su casa, no sé. Entonces, no siempre va el billete. Algunos, oye, ¿sabéis que te vamos a apoyar con la benzina?
otros te vamos a apoyar con lo... No, veíamos, había uno que boxeador que necesitaba comida con harta energía, pues, entonces es carne, Proteína. es proteína, huevo. Entonces, de repente no es solamente un cheque. Chuta, si no puedo un cheque, canje, como los pasajes y otras cosas. Bueno, para ese deportista podemos invitar a todas las empresas de huevos a que manden proteína. Exacto. Recibimos donaciones en cajas de huevos. Sí, totalmente. Oye, y ustedes como municipalidad, porque en la comuna hay mucho colegio y hay mucho colegio que practica muchos deportes. ¿Cómo es su relación municipalidad-colegio en temas de apoyo a deportistas? Porque si bien lo tenemos claro que hay colegios que quizás no necesitan tanto apoyo porque tienen más recursos, más visibilidad, etcétera, pero al mismo tiempo sí hay colegios que sí necesitan ese apoyo y no tienen esa visibilidad. ¿Cómo ustedes trabajan con los distintos colegios de Mira, la municipalidad? es bien especial porque a veces cuesta entrar un poco a los colegios porque sus agendas son apretadas, no es que sea tan así como, no, y la municipalidad no interesa, no, al contrario, feliz que vengan, pero a veces cuesta porque un colegio tú dices, ya, hagamos un campeonato de fútbol, hoy que tengo jugado el sábado, el domingo, porque los exalumnos, que los apoderados y tal, entonces cuesta ubicar las fechas. Y como tienen los recintos, tienen sus campeonatos, porque también esos papás están pidiendo campeonatos y cosas dentro del colegio, entonces está a veces más colapsado, ¿ya? Pero obviamente que nosotros hemos ido tratando de involucrarnos con ellos y de repente pasa que, no sé, yo llego a un colegio que hay unos niños que no les interesa ni el fútbol ni los deportes tradicionales, pero en la casa joven, que está al lado de nosotros, tienen otras disciplinas como hip hop y ese gallo llegó ahí porque le gustaba ese deporte. Y resulta que empieza a agarrar vuelo ahí es donde le gustó, y hoy en día hace una presentación a fin de año que queda ahí loco. Entonces, también ayuda como para derivar a donde puede ser lo que te gusta. A algunos les gusta el muro escalada, que quizás no es tan común, uno, como que en el colegio uno nunca tenía clases de muro escalada, digamos. Entonces, vais cachando que hay distintos, algunos que ciertos deportes no les gusta y derivan a lo que les interesa. ¿Cuántas ramas deportivas tiene hoy día la municipalidad de Barnechea? Tenemos 40 disciplinas en 140 talleres. ¿Y la más loca? De nueva y rebuscada, el pickleball, el llamativo fue el jiu-jitsu, aerobox, que es como medio antiguo, todavía funciona y pica bastante. ¿Qué más podría ser? Yo creo que esa en realidad. Es muy entretenido el tema de los trekking porque en el fondo te van cambiando los circuitos. Entonces un día vaya al cerro no sé cuánto, el otro día vaya a la quebrada, no sé cuánto, tenéis distinto, entonces va cambiando. Y tenéis su bus, tenéis tu monitor. El monitor a veces no solamente te ayuda a guiarte en el camino, sino que al final te hace una charla de naturaleza, de fósiles, de estrellas, de primer auxilio, hay de distintos formatos. Entonces también vamos sorprendiendo con eso. El último que hicimos, que fue muy choro, fue el miércoles pasado, que se hizo en el Cerro al Medio, el trekking que venía encajado en el mes de la mujer. Entonces se hizo un trekking que empezaba a las 7:30 de la tarde, estaban convocadas, llegaron 160 mujeres. Al principio había, digamos, su frutita, digamos, su café, su barrita, y parten con un mat que le hicimos de regalo, y llegan al Cerro al Medio, tenían su especie de puesta de sol, y ahí empieza una clase de yoga en este ambiente que está allá arriba del cerro. De ahí se oscurece un poco y venía este profesor que te habla de la estrella, y en el fondo empezáis a viajar en ese minuto. Todas esas mujeres que bajaron al día siguiente fue un día totalmente distinto. Más que deporte fue una experiencia. Una experiencia. Y se enamoraron. También, claro. Oye, Martín, una pregunta ya para conocer a Martín. Pero que es simple, eso no tiene fue, mucho. no fue carísimo. Te iba a preguntar, un trekking, No, ¿cómo una lo producción. logran hacer inclusivo? Ese es más difícil. Por eso esa crítica la recibí una vez, porque es difícil. Ahora hay cerros, suponte en Las Condes, el Cerro Calán, ya está con una plataforma Sí. que va llegando hasta arriba y puede hacerlo. El Parque Metropolitano también. ¿Cachai? Pero claro, los cerritos que me tocan más en el trekking mío todavía no. Hay algunos que sí, hay uno que el Parque La Cuartata es más plano, podría ir. Oye, Martín, y yendo un poco a conocer a Martín, ¿algún sueño en algún deporte cuando chico? Fútbol, yo creo que futbolista hubiera querido ser feliz. ¿Y qué equipo? Colo-Colo, el más grande. Bien. Sí. ¿Incursionaste en el fútbol o siempre fue como una virada más amateur? Estuve en la selección del colegio y bastante bien, y después obviamente en todas las ligas, pero alguna vez me quise ir a probar y mi hermano me decía, mejor estudia.
Bueno, los hermanos a Y veces eso son era bueno, honestos y a veces son pero pesados. va a estar difícil. ¿De qué jugáis? ¿O de qué jugáis? Jugaba, en el colegio jugué harto de central ¿Ya? y después en la universidad era puro delantero todo el rato. Bueno, Sí. bien. Entretenido el deporte Oye, universitario colegial. ¿creéis que alguna vez te imaginaste llegar a ser director de deporte de la municipalidad? No. ¿O cómo fue este cambio un poco, pasar de soñar a ser futbolista, pasar al mundo público, abogado y terminar en deporte? ¿Cómo fue ese vuelco? Yo creo que cuando se dio la oportunidad de deporte, después, antes de haber estado, digamos, las partes más de seguridad, que es como más serio, más álgido, con constante emergencia, digamos, como casi como para querer controlar el caos y es muy difícil. Deporte es todo lindo, pues, todo lo que uno realiza y hace es agradecido, es bonito, se puede compartir con la familia y llevarlo a estos eventos. No, es súper gratificante hacer, o sea, cuando se te acerca a las personas y decir, me gustó la corrida, la disfruté, logré convidar a que me acompañara mi marido, esto, ver a los niños felices, trato de en algunos eventos también sorprenderlos con cosas, ¿no? Ya no es solamente la corrida, sino que vaya un compadre que tira cosas para arriba, que tenga ahí una polera, entonces que la hacemos de noche y que sea luminosa, se te van ocurriendo cosas que van saliendo en el camino que son entretenidas. Oye, ¿algún mensaje para la gente que nos escucha, como ya pensando en el sueño? Yo también el otro día decía que mi sueño era ser futbolista, el destino me dijo que no, también terminé en el otro lado. Pero algún mensaje para los niños que sueñan con algún deporte, o también, como hablamos hoy día, a los adultos mayores para que se involucren en estos deportes y todo lo que pueden lograr. ¿Qué mensaje les entregaríais para que practiquen deporte y vean lo importante que es la vida? Yo creo que los niños, hay una de las charlas que hemos llevado a algunos atletas importantes a conversar con ellos, es enseñarles, digamos, que obviamente hay que trabajar, hay que dedicarse. Si un día duele la guatita o está nublado, hay que pararse y ir igual. Así lo hacen los atletas que triunfan. Entonces, no es todo fácil ni todo diversión. Especialmente en la escuela de fútbol, que todos los niños quieren ir a jugar nomás, pero no Sí, les po. gusta entrenar. Y eso es muy difícil para los profesores, porque si se te aburren, no van a ir más a la escuela y entonces, lograr ese equilibrio es difícil, pero los alumnos y los papás que están detrás tienen que tratar de lograr que los niños vayan con disciplina, que aprendan, que les metan firme, apoyarlos y no exigirles, porque a algunos papás les gusta ir a pasar sus frustraciones ahí al lado de la cancha. Entrenar Y, frustrado. sí, Están formando a Cristiano Ronaldo. Exacto, entonces también hay que entender eso, que es un juego, que es un deporte, que es entretenido, pero no hay que ir a desaportar, digamos, ahí. Y bueno, si el cabro le gusta y empieza a ser talentoso y quiere realizar mucho más, bienvenido y empujarlo y qué mejor que se dediquen a eso. A mí me ha pasado muchos papás que han llegado a la oficina y me dicen, mira, yo ya acepté que mi hijo no es bueno para el estudio, pero para lo que hacen deporte es seco. Vamos con ese apoyo y ya lo aceptó. Ya va para allá. Si no, no todos son para abogados, ingenieros, doctores. Algunos pueden ser deportistas y por suerte hoy en día pueden ser rentables. Porque antiguamente Era más difícil. era difícil. Hoy en día un gallo que hace mountain bike puede tener 50.000 seguidores y se financia. Sí, totalmente. Eso no existía antes. Martín, fuiste subdirector de la Dirección de Seguridad en la Municipalidad de Santiago, gestor territorial y de seguridad en la Municipalidad de Itacura, líder del área comercial también, Desafío Levantemos Chile. Todas ramas muy distintas. ¿Qué te llevó, un poco que ya lo mencionaste, al deporte, pero más allá de qué te llevó, qué te ha enseñado que no habías aprendido en las otras áreas en las que estuviste trabajando? Buena pregunta en el sentido... Todas tienen una mezcla, si te fijáis, como entre gestión social. ¿Ya? Tiene ese lado. Una parte como la gestión media empresarial, pero por otro lado tenéis la gestión social de ver cómo personas o comunidades o ya una comuna grande... o en el sentido de seguridad que está ahí cuidada y que las podéis tratar de proteger y que ellas disfrutaran de funcionar en su vida. Y por otro lado en el deporte que hace actividades que la gente disfruta, agradece, lo pasa bien y se pone contento. Tienen como esa mezcla de gestión. Y que se aprendió es un poco de verdad, a gestionar y rápido. Eso yo creo que viene de Desafío Levantemos Chile. Eso viene al rápido. Me llegaste un correo, empiezo a pensar, ¿cómo ayudo a este compadre? Y no estoy No pensando dejar para en... mañana lo que pueda hacer hoy. Claro, y no estoy pensando, ¿cómo me va a ayudar después Martín? No, ¿no veiste cómo ocupo mi cerebro para ayudar a la gestión que tú estás pidiendo? Pero es rápido, entra y continúa ahí. Y después ya tenéis que continuar solo, obviamente después uno puede seguir empujando, digamos. Pero creo que eso viene de Desafío y después es aplicado en las municipalidades.
Hemos visto harto, hemos conversado al final que en Chile se ve como el deporte que es algo secundario. ¿Por qué tú, dime en una idea, por qué tú crees que el deporte ya tiene que dejar de ser secundario y qué tan importante tiene como dentro de la labor social hoy día en nuestro país y en nuestra sociedad? Yo creo que hoy en día ya la gente se ha dado cuenta de la importancia que tiene. Antes era como por solamente salud física, para el sedentarismo. Claro. Ya, para mí hoy en día es mezcla de todo, o sea, en deporte, o sea, hasta en la oficina hoy en día están preocupados el deporte, digamos, de tener espacios desde chiquitito como una gimnasia de pausa hasta dar facilidades para que llegue ya temprano o en la hora del almuerzo o irse más temprano porque tenéis deporte, se entiende más. Uno lo ve, digamos, que empresas van en unos horarios especiales a hacer algún deporte. Eso en el mundo como laboral. En el mundo familiar los papás siempre están exigiendo, o sea, deporte, deporte, deporte y ojalá que vayáis a la plaza y que no estés, como te digo, en las pantallas o metiéndote, digamos, en droga, en cosas así. Y en el mundo municipal lo entendemos N, o sea, al final con el deporte tú lográis, digamos, que la gente, digamos, esté mucho mejor en todos los sentidos, completo. O sea, no, yo creo que es posible enumerarlo. Oye, ya estáis metido en el deporte, pero siempre es lindo proyectarse. Hoy día Martín, director de la Municipalidad de Barnechea de deporte. Si tuvieras que hacer una proyección, 10, 15 años más, ¿qué te gustaría estar metido? ¿En qué te veí? ¿En qué área te gustaría seguir desarrollando esta carrera que ha sido bastante variada por lo demás? A veces he pensado en tener una gran productora para hacer una mezcla entre deportes y entretenciones. Creo que a todos nos pasa que de repente como que... Típico hablar con todos los papás y ¿qué hicieron anoche? Fuimos a comer. Y ya está, po. O ver una película, digamos. Más hoy en día no hay a ver películas, pues las puedes ver en la casa. Entonces, hacer producciones de entretención, a mí me encuentro que es muy entretenido cuando uno ve estas novedosas, que de repente que llegó Disney y trajo algo, o vino Harry Potter, o vino producciones grandes que sean entretenidas, algunas inclusive culturales. Yo me acuerdo que fui a ver la de Van Gogh, que era con las pantallas que eran puras proyecciones. Y era súper entretenido, eso no tiene nada que ver con deporte, pero es muy entretenido y tratar de traer esas atracciones lo encuentro súper entretenido. Buenísimo. Pero quizás falta tiempo. Piano, Sacando a piano. Milad pensé que me iba a decir. No. Piano a piano. No, pero buena, buena. Al final te gusta hablar de todo, y eso es lo que hemos cachado, y eso es lo importante. Ahí incursionando y te has ido perfilando también, pero siempre con la labor pública que se agradece hoy día, más en el deporte, que es lo que nos interesa a nosotros. Ujú. Vamos nomás entonces. Esto se habló poco porque detrás del deporte hay historia, esfuerzo, gestión y personas que sostienen mucho más de lo que uno ve. Esto fue presentado gracias a InfluWeb, donde la inteligencia artificial, la estrategia y los creadores se unen para hacer campañas más potentes, más rápidas y más medibles. Súmate a la lista de espera en InfluWeb. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao, muchas gracias.